Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Vamos a tomar unos versículos de aquí, de esta porción bíblica. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Pastor, por favor. Cuánto milagro hay en la Escritura, Señor. Todo lo que ocurrió allí, lo que tú permitiste al doctor Lucas que investigara y que escribiera como si fuera una autopsia, nos da hoy a nosotros la seguridad de saber que todo lo que está escrito en tu palabra es históricamente, teológicamente, bíblicamente cierto. Pero además tu Espíritu en nosotros nos da la fe suficiente para saber que lo que aquí se ha escrito es verdad. El milagro de que estas escrituras se hayan sido preservadas hasta nosotros hoy proviene de ti, de tu Espíritu. Lo que ocurrió con Zacarías y con su esposa Elizabeth proviene de ti, de tu gran fuerza y de tu poder. Por eso hoy nos sentamos nosotros acá a escuchar tu palabra. Y te ruego, Señor, que el corazón de todos se presente delante de ti con humildad, para que sensatamente escuchemos tu voz, la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Gracias por nuestro pastor, quien dirigido por tu Espíritu ha tenido a bien preparar la palabra para hoy, y nosotros con humildad de corazón la recibimos porque proviene de ti. Nos sentamos a servirte mientras escuchamos y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, pastor. Siéntense, hermanos, por favor. Siempre es nuestro propósito, cada que nos paramos a compartir la palabra del Señor, cada que nos paramos acá, es que ustedes la reciban con amor. ¿Cuántos reciben con amor la palabra del Señor? Diga, si me gusta, la recibo. Si no me gusta, la recibo. Si me alienta, si me hiere, si la creo, si no la creo, es la palabra del Señor. Mis amados hermanos, algo que tenemos que erradicar de nuestro pensamiento, de la consistencia de lo que es el cristianismo, es que nunca el cristianismo ha predicado cosas como cierre los ojos o deje de pensar o trate de creerlo. Miren que el Señor lo dijo muy claramente. Al que cree,
Ayúdenme. Todo le es posible. Él no dijo al que trate de creer. Él dijo al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque es que el cristianismo, lo que hemos predicado durante todo el tiempo y durante todos los años y durante todos los milenios, lo que han predicado los hombres de Dios, es que hay que comprobar las evidencias. Hay que analizar los informes, como oraba el pastor ahorita y como lo hizo también el evangelista Lucas, hacer la autopsia. Autopsia no es solamente algo que está circunscrito o supeditado a investigar las causas por las cuales murió una persona. No, la autopsia es cuando se hace un análisis, cuando se hace una revisión, cuando se hace una investigación de todo lo que ha sucedido. Y bueno, claro, Lucas, como buen médico, entendía muy bien el término de lo que es la autopsia. Así que él lo que está haciendo es que está comprobando todas las evidencias de lo que el Señor hizo aquí en la tierra. Él es un gran analista de los informes y él hizo esa autopsia muy cuidadosamente. Y él lo que está diciendo a Teófilo es: de este Jesucristo yo te ruego que mires acerca de su nacimiento, acerca de su vida, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Míralo en toda su perfección. Es lo que le está diciendo Lucas, el médico, a Teófilo, que es el destinatario de este evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me gusta mucho que esté personalizado, que diga Teófilo, porque Teófilo finalmente es aquel que ama a Dios o que es amigo de Dios. Por lo tanto, creo que esto es para todos nosotros. ¿Cuántos Teófilos hay aquí? ¿Cuántos Teófilos hay aquí? Cuando nosotros miramos todas estas evidencias, cuando hacemos estos análisis que nos ha escrito el evangelista Lucas y todos los evangelistas y todos los escritores de la palabra del Señor, ahí sí podemos ver en toda la perfección y en toda la gloria al Señor Jesucristo, y ahí sí creemos. ¿Cuántos creen en que Jesús nació? ¿Cuántos creen que Él creció? ¿Cuántos creen que Él tuvo un ministerio aquí en la tierra? ¿Cuántos creen que Él murió en la cruz del Calvario? ¿Cuántos creen en su resurrección? El Cristo resucitado es la vida suya y es la vida mía, que es la iglesia, la vida de la iglesia. Entonces, lo que podemos decir es que este es el Dios que vino a este mundo, vino a nuestro mundo. El profeta Isaías lo dice muy claramente, que el Dios desnudó su santo brazo ante las naciones para traer la salvación. Un mundo que está lleno de caos, hermanos. Abramos los ojos. El mundo está en caos, que hasta ahora no nos esté tocando directamente ese caos, no quiere decir que no haya caos. Ya ustedes ven cómo el sistema, por medio de algunos gobernantes, empieza a atacar. Nunca se había visto en la historia de Colombia cómo públicamente se atacara a los pastores por parte de los gobernantes. Esto apenas es la primera puntada de una costura que se va a ir yendo. El mundo sin Cristo está en caos, no haga parte de ese mundo. El mundo sin Cristo está condenado, no haga parte de ese mundo. Crea que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y que dijo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Francamente, mis hermanos, yo no podría pensar en un mejor momento como hoy. ¿Para qué?
Este es el mejor, el más precioso momento que la iglesia del siglo XXI debe aprovechar para examinar las verdades sobre Jesucristo, para examinar las verdades del Evangelio de Cristo y para revisar, para examinar las declaraciones de Cristo Jesús, que en estos días, hoy justamente, están repletos de caos, están repletos de desorden. Cuando la sociedad se está ocupando en el día a día de por todos los medios intentar borrar el verdadero o al verdadero Jesús para quitarlo de las páginas de la historia. Hablaba con una hermana al principio del culto esta mañana y me decía: pastor, estoy en una tristeza, estoy además en una preocupación porque hoy nos pusieron un psicólogo en nuestro medio de trabajo y yo no puedo decir otra cosa distinta sino que es un brujo, porque les está haciendo trabajos mentales, les está impulsando por medio de ciertas maniobras a que crean en algo que es específicamente diabólico. Esta hermana es docente. El enemigo tiene en la mira a nuestros niños. En los colegios se están adoctrinando los niños y para ello están adoctrinando los maestros, los docentes, para que ellos rieguen como verbena toda esta enseñanza diabólica e infernal que está intentando borrar a Jesucristo el Señor de las páginas de la historia y que está intentando por todos los medios borrar las Sagradas Escrituras y los hechos magníficos que el Señor hizo para darnos la salvación. Por eso les estoy rogando, mis amados hermanos, que dejemos que este relato que nos está haciendo el evangelista Lucas produzca el efecto que produjo en los primeros cristianos, en los cristianos del siglo XXI, del siglo I, cuando había tanta oposición, tanta persecución, había tanto destierro, tanto miedo, había una serie de situaciones que estaban intentando por todos los medios acabar con el plan de salvación que el Señor había trazado en la cruz del Calvario. Hermanos amados, vale la pena preguntarnos a estas alturas del tiempo, ¿qué tan notable es el crecimiento de nuestra fe? Y voy a hacer una pausa aquí. Pregúntese cada uno, ¿qué tan notable es el crecimiento de mi fe? Ya Dios por medio del profeta Isaías había advertido que si nosotros no brillamos, si la luz no brilla en nosotros, las tinieblas nos van a invadir y las tinieblas están en ebullición, están en plena acción. Pero Lucas, como un excelente profesional de la medicina, ha aprendido, y esto ojalá los médicos lo escucharan, sé que esto los tiene sufriendo, pero Lucas, como buen médico, como profesional de la medicina, no guardaba afanes. Él no tenía afanes. Hoy a los médicos se les acosa y se les dice que disponen solamente de un tiempo limitado para atender a cada paciente. No, Lucas no era así. Y las investigaciones él las hizo pacientemente. Como aprendimos hace 15 días, Lucas va a escribir el libro más largo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que es o está compuesto de 2 tomos, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Y Él nos va a presentar a dos personas que tenían todas las razones para estar afligidos, todas las razones para estar rezagados, todas las razones para estar tristes, todas las razones para estar muertos de depresión. No había esperanzas para estas dos personas que tenían, repito, todas las razones para estar agotados en su fe en el único Dios verdadero, para estar desanimados y hasta para descarriarse y abandonar al Señor. Y ellos estaban muy desanimados. Ellos son Zacarías y Elizabeth. Y déjenme decirles que aunque la cultura no es la misma, la de ahora, no es la misma a la del primer siglo, aunque el contexto social ha cambiado, las verdades bíblicas, estas que están aquí en la palabra del Señor, deben ser el ingrediente fundamental para que nosotros tengamos una certeza de fe y que esa sí no ha cambiado en ningún momento de la historia. En esta serie de mensajes que les quiero compartir con respecto o sobre la base del Evangelio según San Lucas, debo señalar por lo menos 3 verdades que son inmutables para el corazón de la iglesia que hoy tanto necesita ser renovada, que necesita ser refrescada y por supuesto para crecer en la fe. Hace 15 días hablábamos qué tan notable, o les compartía qué tan notable es el crecimiento de nuestra fe. La primera verdad que vamos a ver, si nuestra fe es notable, si nuestra fe sí ha venido creciendo, y que aunque Dios, el soberano, para muchos está pareciendo insignificante, quiero decirles que Él nunca ha perdido y nunca perderá la soberanía. Él es soberano por siempre, la soberanía de Dios. Y le invito a usted, hermano, a que observe bien la primera parte del siguiente versículo, del versículo 15. Hubo en los días de Herodes, diga, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y uno se pregunta, ¿en los días de Herodes? ¿Hubo en los días de Herodes? ¿Qué hubo en los días de Herodes? ¿Sabe qué hubo? Un sacerdote. ¿Por qué el evangelista Lucas se está ocupando en resaltar esto de que hubo en los días de Herodes? ¿Sabe qué pasaba en los días de Herodes? Se estaba viviendo un tiempo terrible, un tiempo de caos. La maldad estaba manifestada en todas sus formas. Piensen ustedes, ¿qué precio tan alto habría que pagar por ser seguidor de Cristo y qué precio mucho más alto por ser un siervo de Dios como lo era Zacarías? Ya tenemos a un matrimonio que ha envejecido, un matrimonio que nunca pudo tener hijos, un matrimonio, y él especialmente Zacarías, que estaba dentro de la casta sacerdotal, pero en los últimos turnos, en los que, si no vino el sacerdote de turno, esperemos, Zacarías, espérate un momentico para que vengas a ministrar en el templo. De las tribus más ignoradas, viviendo en los lugares más aislados, en las montañas. Y con todo y eso, este hombre nunca negoció
su investidura que lo hacía como siervo del Dios Altísimo. Nunca. Todo jugaba en su contra. Todo estaba atropellándolo. No había nada que lo favoreciera. Sin embargo, en los días del rey Herodes, él era sacerdote. Iglesia, estamos en tiempos difíciles. En esa época, en esa parte del mundo, era muy difícil seguir a Dios. Hoy es en todo el mundo. Hoy es en Colombia. Hoy es en Antioquia. Hoy es en Medellín. La mayoría de la gente no quiere saber nada de Cristo Jesús y de su plan de salvación. Por eso muchos están prefiriendo la cacerola de la carne del mundo que las bondades y el alimento espiritual que viene de parte de Dios. ¿Sabe quién estaba en el trono? Nos lo dice el médico Lucas. Estaba Herodes. Él estuvo en el poder unos 40 años antes de que este evangelio se escribiera. 40 años. Herodes era orgulloso. Herodes era malvado. Herodes era cruel. Herodes era brutal. Herodes era un agente del enemigo. Herodes era un representante del mal. Y solamente les voy a dar unos detalles. El historiador Flavio Josefo, judío, en uno de sus muchos escritos, él deja plasmada la siguiente frase: preferiría ser el perro de Herodes y no su hijo, por lo cruel que era este hombre. Es más, él mató 3 de sus hijos. ¿Y por qué los mató? Porque veía amenazado su trono y no quería que ellos subieran a su trono. Era un hombre que estaba afincado en el trono de manera injusta. Él mismo se hacía llamar Rey de los Judíos. Y él estaba viendo amenazado ese título. Herodes tuvo entre 9 y 10 esposas. Todo esto se los estoy contando para que ustedes vean por qué Lucas estaba diciendo hubo en los días de Herodes un sacerdote. Un día, una de esas 9 o 10 esposas que tuvo, él también la mató. Y como si fuera poco, añadamos a esto el hecho de que los líderes religiosos eran corruptos, eran líderes religiosos que estaban encadenados a las tradiciones rebeldes en sus corazones y por supuesto se estaban oponiendo a diestra y siniestra a la eterna palabra de Dios. ¿Sabe qué se dice de íntima devoción? Que somos religiosos. Esa es una expresión infernal que el diablo está acuñando para identificar a aquellos que nos ceñimos a la palabra del Señor. Diga, yo no soy religioso. Yo no soy religioso, dígalo. Yo honro la palabra de Dios. Alabado sea su santo nombre. Para ese momento Dios ya no era importante, ni en el ámbito político, ni en el ámbito religioso. Para ese momento, como hoy, Dios ya no era, o Dios ya era irrelevante. Dios era insignificante. Dios había pasado a un segundo plano.
Eso es lo que está buscando la sociedad de hoy. Por lo tanto, vivir durante el tiempo o el reinado de Herodes ya era lo suficientemente malo. Tiempos que se van a volver a repetir, no solamente en Europa, que ya se están repitiendo, sino en América del Norte, y esto ya está sucediendo en América Latina. Por lo tanto, ser siervo de Dios en un sistema religioso corrupto solo empeoraba las cosas. Así que Lucas nos va a llevar a que caigamos en la cuenta de que hay un escenario a través del cual debemos aprender la inmutable verdad de que Dios es soberano. Y Zacarías pareciera como si se estuviera aferrando a este salvavidas, a la palabra de Dios. Pareciera que se estaba aferrando a esta verdad, a la palabra de Dios. Incluso cuando para muchos Dios parece insignificante, Zacarías está confiado de que Dios está en control de todo. He oído a muchos cristianos que dicen: entréguele el control a Dios de su vida. Vea, hermanos, Dios nunca ha perdido el control de nada. Porque incluso cuando Dios parece ausente, Él es sensible al dolor tuyo y al dolor mío. Tenemos el concepto de que cuando decimos Dios el soberano, miramos para el sol que lo creó, y yo creo que lo creó, así lo dice la palabra, y que creó esta magnífica creación y que hizo lo que vemos y lo que no vemos. Y a veces supeditamos la soberanía de Dios solamente a su creación, pero nos olvidamos que en los momentos en los que la provisión escasea, Dios es soberano para proveer. Creemos en que cuando estamos a punto de pecar, Dios no está hablando de su soberanía y le está diciendo, como le dijo en su momento a Caín: hey, no vas a dar ese paso que te va a llevar al abismo. Mira que el pecado está a la puerta. No tienes que ir muy lejos y el pecado te puede alcanzar y esto te va a traer desgracia. Caín ignoró la soberanía de Dios y Caín fue el artífice de un movimiento religioso que está tan actual como lo estuvo en su momento, que es el caínismo. En los momentos en los que el médico te dice: es difícil tu situación de salud, Jesucristo es soberano para venir y extender su mano y sanarte, para darte el valor para sobrellevar tu enfermedad y hasta para conducirte a la muerte, porque el Salmo 48 dice: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él puede sanar, Él te puede dar el valor y la fuerza para que sobrelleve la enfermedad, o Él te puede decir: basta, hasta aquí llegaron tus días. Él no ha perdido la soberanía. En los momentos en que has perdido algo o has perdido a alguien, debes tener la certeza, mi amado hermano, para decir: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Quiénes somos nosotros?
¿Te has puesto a pensar quién eres tú como hijo de Dios? A tal punto que en el Salmo 144 el rey David dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Bastaría ya para que nosotros, hermanos, fuéramos consecuentes con esta realidad de que el Dios de la verdad es nuestro Dios y no un Dios pagano. En el Salmo 8, 3 y 4 dice el salmista: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los seres humanos para que pienses en ellos? Los simples mortales para que de ellos te ocupes. ¿Sabe que el saludo de los enamorados, un saludo recurrente es ese? ¿Me has pensado? Y basta con que esa persona así te diga mentiras y te dice que sí te ha pensado. Basta con pensar que en este momento estamos en los pensamientos de Dios. Dios está pensando en vos y Él no tiene necesidad de decirte mentiras. Porque Dios es nuestro Padre y Él está enamorado de nosotros. No en vano Él está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquel que creó las estrellas, aquel que creó los planetas con el poder de su palabra, este Dios grande y sublime, ¿sabe qué hizo un día? Descendió para convertirse en hombre, 100% humano y sin embargo 100% Dios. Él vino a este pequeño planeta azul para redimirnos. Estoy frente a los redimidos del Señor. Estoy frente a la iglesia del Señor y les estoy diciendo: Dios es soberano, no importa el momento por el cual estás pasando. Dios se ocupa de ti y Dios te tiene en su pensamiento. No desfallezcas, no declines. Por favor, no te hagas al lado del enemigo. Por favor, no le des gusto al diablo. El diablo no solo quiere bajarte a su nivel, sino que te quiere perder, te quiere condenar. No perdamos la esperanza, iglesia, de que un día nosotros vamos a ver al Señor Jesús. La palabra del Señor lo dice: lo veremos tal como Él es, lo veremos cara a cara, pero aparte de eso, caminaremos con Él por las calles de la ciudad de Jerusalén y le adoraremos y le serviremos y reinaremos con Él, porque Él pronto nos llevará a habitar la ciudad celestial y a reinar con Él sobre toda la creación. Esto es quiénes somos. ¿Estamos creyendo en la soberanía de Dios? Debemos saber de dónde nos trajo el Señor, dónde nos tiene y para dónde nos lleva. Y esto es lo que valemos solamente gracias a Él. El enemigo te deprecia, Cristo Jesús te aprecia. El enemigo te quiere abatir, Cristo Jesús te quiere sentar en lugares celestiales. El enemigo te quiere matar, Cristo Jesús nos da la vida eterna. El enemigo te quiere ver en miseria, Cristo Jesús te quiere ver con la provisión. El enemigo te quiere ver renegando de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús está diciendo que sin fe es imposible que le agrademos. Valemos porque somos hijos de Dios. Ese es el propósito eterno del cual en alguna ocasión nos predicó el pastor Junior. El único que puede dirigir nuestra vida, que no ha perdido el control de nada y que es soberano, se llama Cristo el Señor.
Crea en lo que dice en su palabra. Dios es nuestra suprema autoridad. Dios es soberano sobre toda la creación y sobre tu vida. Dios está en control de la situación por la cual estás pasando en este momento. Dios quiere oírte en este mismo instante, decirle en tus propias palabras que lo reconoces a Él y que reconoces que Él es soberano sobre la situación por la cual estás pasando. ¿Quiere usted reconocer la soberanía de Dios en esta mañana? ¿Quiere usted reconocer la soberanía de Dios en esta mañana? Si usted reconoce la soberanía de Dios, se dará cuenta que Él es sensible, especialmente cuando usted esté enfrentando su propio dolor. ¿Quieren ponerse de pie, mis amados hermanos? En 15 días, con el favor de Dios, les compartiré acerca de la sensibilidad de Dios, especialmente hacia tu dolor. Hoy es un tiempo de ministración. Traiga al Señor su tristeza y dígale: Señor, tu soberanía está sobre mi tristeza. Tu soberanía está en mi incertidumbre, sobre mi incertidumbre. Señor, el mundo me está encerrando, las tinieblas están avanzando, el enemigo está presentando por todos los medios hacer creer a la gente que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, que lo dulce es amargo y que lo amargo es dulce. ¿Alguien tiene en esta mañana algo de lo cual cree que el Señor ha perdido su soberanía sobre usted? Por insignificante que sea. Otra pregunta. ¿Alguno de ustedes cree que necesita que la soberanía de Dios ejerza sobre su vida o sobre su situación actual? Si estamos buscando el reino de Dios y su justicia, tenemos que decirle al Señor en esta mañana que Él es soberano sobre todos nosotros, sobre todo lo nuestro, sobre lo que estamos viviendo. Entregue su vida, pero entregue también todos sus aspectos personales a la soberanía de Dios. No deje que el enemigo venga a resolverlo, porque el enemigo lo que va a hacer es empeorar las cosas. Si su matrimonio está en juego, dígale al Señor: Señor, sé soberano sobre mi matrimonio. Si usted está teniendo problemas en el trabajo, dígale al Señor: Señor Jesús, aquí hay gente poderosa, pero tú estás por encima de todos esos poderosos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Si hay una enfermedad de la cual te han dicho que ya no vas más, el Señor Jesús es soberano sobre esa enfermedad. Si alguna vez tu papá y tu mamá te abandonaron, confía que el Señor es soberano sobre tu vida, porque como dijo David en un momento muy triste para su vida, de acuerdo a las tradiciones judías, a él no lo tenían como hijo de Isaí, y por eso los hermanos lo negaron y sus padres también lo despreciaron. Y él dijo: aunque papá y mamá me hayan abandonado, con todo el Señor me recogerá. ¿Qué te está atormentando? ¿Qué te está menguando las fuerzas en esta mañana? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú sigas avanzando? Acordémonos de este par de ancianos que nada estaba a su favor, nada les favorecía, todo estaba ya jugado,
todo estaba dado. Y como lo veremos en próximas ocasiones, nos vamos a dar cuenta lo que pasó con este par de ancianos, cómo Dios ejerció su soberanía sobre ellos, porque ellos necesitaban y recibieron y reconocieron la soberanía del Señor sobre ellos, y Dios hizo algo grandioso, como lo puede hacer con usted en esta mañana. ¿Alguien tiene algo que le hace falta entregarlo a la soberanía de Dios? ¿Una enfermedad? ¿La escasez? ¿La incertidumbre de tu empresa? ¿La incertidumbre de no tener un papá y una mamá? ¿La incertidumbre de un trabajo? En este mundo todo es incierto. Pero Cristo Jesús se presentó como verdadero Dios, 100% humano, 100% Dios, para venir a decirnos: sobre eso que tú crees que ya lo tienes perdido, yo sigo siendo el soberano. Basta con que me invites para que yo pueda actuar en tu vida. Iglesia, no transija, no se deje vencer, porque el Señor soberano está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.